Amados, esta tarde, con la ayuda del Señor, quiero animarlos a poner atención en este mensaje. ¿Sabe el tema que vamos a enseñar esta tarde? Los 7 pecados capitales. ¿Han oído de los 7 pecados capitales? Bien, el tema va a ser este. Y el texto bíblico que vamos a ocupar es, un poquito más adelante, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice la Biblia, oiga bien, primera de Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia, oiga bien, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Oramos. Amado Señor y Padre bueno, necesitamos entender, mi Dios, el significado de estas bellísimas palabras que usted nos revela por su escritura. Tenemos que recordar a la iglesia, Dios mío, a no tomar con ligereza el pecado que nosotros no vemos que sea tan grave, y orar que Dios nos dé el arrepentimiento, que también es un milagro, mi Dios, para que podamos estar seguros que nuestro pecado no es de muerte. Ayúdanos a entender por tu Espíritu Santo, mi Dios, esta enseñanza, y Dios del cielo, clamarte a ti a esta hora para que al entenderla, al creerla, la pongamos en obediencia, para que el testimonio te dé a ti gloria, honra, exaltación y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, fíjense bien, pongan atención por favor a esta enseñanza que es capital. La enseñanza es capital. El tema son los 7 pecados capitales, que ese es un invento religioso. Pero la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. ¿Cuál pecado? El chiquito, el mediano, el grande, ¿cuál pecado? Amados hermanos, no especifica la Biblia categorías de pecado. ¿Se da cuenta? La Biblia es o pecado o santidad. El pecado es una ofensa a Dios de cualquier tamaño que usted piense que lo está cometiendo. No, hermano, no establece la Biblia que la codicia es más grave que la mentira. Somos los hombres los que nos hemos inventado categorías de pecado. Somos nosotros los que creemos que robarse un clip no es tan pecado como robarse la mujer del prójimo. Y hermanos amados, nosotros tenemos que entender que la categoría de pecado la ha hecho el hombre desde el principio. A Eva no le pareció tan grave el pecado de comer el fruto que Dios había dicho que no debían de comer. Y al hombre le ha parecido demasiado castigo que por culpa del pecado de Adán y Eva, la humanidad entera ha heredado el pecado original. Entonces es un asunto de convencimiento de qué tan grave es el pecado para cada uno de nosotros. Hermanos amados, pecado es pecado y no hay pecado liviano. Diga usted, no hay pecado liviano. Mire, la categoría de pecados la ha hecho el hombre y eso tiene una historia. Le voy a hablar brevemente de la historia de cómo el hombre ha
hecho categorías de pecado. La religión tiene dos categorías de pecado: pecado venial y pecado mortal. El pecado venial es chiquito. Si se muere con pecado venial, se va derechito al cielo. Para irse al infierno hay que cometer un pecado mortal. Y amados hermanos, en la antigüedad, hace 800 años, hubo un brillante teólogo católico que se llamó Tomás de Aquino. Y él era un hombre pues reconocido por su profundidad de criterio religioso, y él fue el que estableció la idea de los pecados capitales, como la misma religión sigue reconociendo hasta hoy. Y la idea es que esos pecados sí eran lo suficientemente graves como para condenar al hombre. De tal manera que aquel que no cometía alguno de esos 7 pecados capitales, no había problema. Todos los demás pecados eran veniales, ¿sí? Y amados hermanos, los pecados que Tomás de Aquino definió, según su criterio, como pecados capitales, son 7 pecados mortales que son dignos de condenación. Fíjese bien lo que, según el pensamiento de Tomás de Aquino, un doctor de la Iglesia Católica, dijo: eran la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Esos son los 7 pecados capitales. ¿Quiénes sabían esto? Creo que ni los que van a la religión pues lo conocen, pero eso está establecido en el catecismo de la religión. Y amados hermanos, hay que ver qué criterio vamos a tomar en cuenta. Lo que dicen los grandes teólogos como Tomás de Aquino, o lo que dice la Biblia. Pero para nosotros, los hijos de Dios, entendiendo que nosotros somos hijos de Dios, tenemos que considerar que los creyentes también somos pecadores. Usted y yo pecamos, hermano. Y Dios nos guarde de cometer cualquier pecado de mortal o venial. No se trata de eso. Se trata de vivir sin pecar. Esa es la ley de Dios para sus hijos. Y amados hermanos, en Romanos 7:15, cuando el pecado, ahí es un capítulo precioso que explica grandemente la naturaleza del pecado, y dice: el pecado que mora en mí. En Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Ahí esa palabra es clave. Realmente, amado hermano, ¿aborrece el pecado que comete? ¿Aborrece el pecado que comete? Porque, hermanos amados, hay muchas cosas que están ahí escritas y uno dice las puede entender y creer, pero no las estamos obedeciendo. Y amados hermanos, no se trata de eso, de que nosotros, conscientes de lo que la Escritura dice, solo nos basta con saberlo y no hacemos ningún paso de obediencia para corregir el pecado que ahora a nosotros nos está azotando. Más adelante en Romanos 7, siempre 18 al 20, el apóstol Pablo le dice así a los romanos: y yo sé, dice Pablo, oiga bien quién lo dice, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amados hermanos, Pablo, el hombre de Dios, el ungido de Dios, el hombre levantado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles, también estaba atrapado con la amenaza de pecado en su propia vida. Y dice que él, aún con todo su llamado, con toda la unción del Espíritu Santo que este hombre exhibía, hacía lo que a él no le parecía.
Y hermanos amados, esa es la gran diferencia. En Gálatas 5, 19 al 21, un poquito más adelante, el apóstol Pablo hace una lista de pecados que la Biblia las menciona como lista de pecados que son obras de la carne. Y ahí están, miren hermanos, Gálatas 5, 19 al 21. Mire cuántas son las cosas que dice la Biblia que son pecaminosas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, ¿cuál es su destino eterno? ¿Ah? Heredarán el reino del diablo, el reino de las tinieblas, que está sentenciado por la palabra a condenación. Y entonces, hermanos, ¿por qué nosotros le quitamos gravedad, le quitamos importancia al pecado que cometemos? ¿Por qué no aborrecemos la mentira? ¿Por qué no aborrecemos la hipocresía? ¿Por qué no aborrecemos el chambre? ¿Y por qué estamos tan cómodos con la lujuria que nos manejamos? ¿Qué nos pasa a los hijos de Dios? ¿Es que acaso ya no oímos la voz del Espíritu Santo cuando nos dice lo que estás haciendo es pecado y nos invita al arrepentimiento? Porque hermanos amados, los que practican tales cosas, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Eso significa una sola cosa: condenación, ¿sí? Y amados, los pecados que Gálatas menciona no son 7. ¿Sabe cuántos son? Son 17. Y hay otras porciones de la Biblia que añaden la lista de pecados por los cuales una persona no va a ser partícipe del reino de Dios. Amados hermanos, ¿por qué listar? ¿Por qué Tomás de Aquino listó solamente 7 pecados? Y la respuesta ha sido y será siempre, amados hermanos, que el hombre, nosotros, esquivamos la responsabilidad que tenemos por nuestro pecado. Todos nosotros, aquí los de adentro y los de afuera, ¿saben lo que hacemos? Nosotros vemos nuestro pecado chiquito, insignificante, pero el pecado de este, ¿cómo lo vemos? Ese sí, hasta lupa le ponemos. Entonces, el pecado de aquel es grandote y el mío es chiquito o no estoy haciendo nada. Y ahora, hermano, es realmente triste ignorar la gravedad del pecado. En Números 32, 23 dice la Biblia que tarde o temprano nuestro pecado nos alcanzará. ¿Qué dije? No piense ni el creyente ni el inconverso que su pecado va a quedar sin factura. Va a quedar sin factura. El pecado siempre tiene un costo. Y el costo de nuestro pecado lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Oyó los preciosos coros que cantamos acerca de la sangre del Cordero? Por eso es que nosotros celebramos Santa Cena, como lo vamos a hacer hoy. Porque, amados, es un recordatorio a la iglesia de que a pesar de la gravedad del pecado, en Cristo y solo en Cristo tenemos la solución para el pecado. Nadie, solo una cruz hubo y solo hubo un crucificado que pagó con su sangre el precio de nuestro pecado. Solución hay para el pecado, hermano, se llama Jesucristo. Pero es importante que, siguiendo la línea de enseñanza, ¿cómo cataloga la Biblia entonces los pecados? Primera de Juan 5:16 lo dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte,
¿qué hacemos? Pedirá y Dios le dará vida. Esto es, dice Juan, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero añade, oiga bien, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y esto es lo que quiero explicar, amados. La Biblia solamente establece dos clases de pecado. Pecado que no es de muerte. ¿Y cuál es el otro? El otro es el pecado de muerte. O sea, ¿lo entiende usted por el mismo texto? ¿Se entiende claro que solamente son dos categorías de pecado? Entonces tenemos que aplicar a la luz de la Escritura qué significa eso. Y esto quiero que lo ponga atención, amado hermano. Pecado que no sea de muerte, oiga bien, es aquel pecado que Dios perdona. Es porque el pecador lo confesó con arrepentimiento. Ya le voy a explicar esto. Lea un poquito atrás en 1 de Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, amado, ¿qué significa esto? Hermanos, la regla universal del pecado es que todo aquel que comete pecado, del tipo de pecado que quiera cometer, siempre se hace en lo oculto, para que nadie se dé cuenta. Eso, amados, significa que hay un espíritu que nos hace y nos impulsa a ignorar nuestra responsabilidad por el pecado. Y, amados hermanos, para eso nuestro Salvador nos dijo, yo me voy al cielo, pero les voy a dar otro consolador. Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y oiga bien, amado hermano, una cosa es reconocer el pecado. Ya es bastante reconocer el pecado. Pero que usted reconozca su pecado no significa que esté arrepentido. Si usted confiesa su pecado, no significa que esté arrepentido. El pecado tiene que ser perdonado por Dios. Y Dios establece un requisito básico para perdonar el pecado. ¿Sabe cuál es? Se llama arrepentimiento. El arrepentimiento, amados hermanos, por el pecado, porque nos pasa a todos. Yo puedo estar pecando y entre más disfruto mi pecado, menos voy a querer arrepentirme. Yo necesito pedirle a Dios que me dé arrepentimiento por este pecado específico que estoy cometiendo. El arrepentimiento se pide a Dios. Dígalo, hermano. Si usted no pide arrepentimiento a Dios, si usted solito o solita, no se va a poder arrepentir, porque el arrepentimiento es un milagro. Nadie puede dejar el pecado si Dios no pone en su corazón arrepentimiento. Si no pone Dios arrepentimiento en su corazón, usted y yo vamos a seguir cometiendo el mismo pecado. Y el pecado que Dios quiere que no sea de muerte, se va a convertir en pecado de muerte porque usted no pide a Dios arrepentimiento. Le voy a poner un ejemplo que es bien universal. El pecado sexual no es el único pecado. Pero como ese pecado, el cometimiento de ese pecado se vuelve tan placentero que la gente piensa que no puede ser tan malo si es tan bueno. ¿Qué le pasa? Hermanos, el pecado sexual tiene que también ser reconocido, tiene que ser confesado y tiene que pedirle a Dios: Dios mío, que me duele en mi corazón el pecado que estoy cometiendo. Si alguien está cometiendo ese pecado y no pide a Dios arrepentimiento, ¿sabe qué significa? Que no es hijo de Dios, no es nacido de nuevo, vive todavía en condenación. Si se muere, ¿para dónde se va?
Hermano, esa es la ley del Evangelio. Dios perdona todos los pecados. El mundo no entiende eso. El mundo no entiende, por ejemplo, cómo un criminal en serie pueda llegar al arrepentimiento. Lo condenan a muerte. Hace años en Texas condenaron a muerte y ejecutaron a una mujer, hermana en Cristo, que ahí la visitó el Espíritu Santo en la cárcel, se arrepintió y entendió la gravedad del pecado que estaba cometiendo. Eso no la libró de la pena de muerte, pero reconoció y le pidió perdón a los padres de la persona que ella había asesinado. Y los padres de la persona soberbiamente le dijeron: ni muerto te perdonamos. Ok, ¿quién cometió mayor pecado? ¿El asesino o el que no quiere perdonar? Entonces, amados hermanos, la ley del pecado es una ley que la iglesia tiene que revisar, pero con mucho cuidado. Porque, amados, la Biblia dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado, no de muerte. Y esto es lo que quiero explicar. Si yo me doy cuenta de que mi hermana, mi hermano está cometiendo un pecado, pero me dice: pastor, yo siento aquí dolor en mi corazón, estoy desesperado, no sé qué hacer, ayúdenme porque quiero salir de este pecado. Entonces, ¿qué testimonio es ese? Eso dice: si yo estoy viendo a mi hermana cometer un pecado que no es de muerte, ¿por qué no es de muerte? Porque siente dolor en su corazón por estar cometiendo ese pecado. Entonces, por supuesto, dice, pedirá y Dios le dará vida. ¿Entiende eso? O sea, hermano, Dios es el que se encarga de limpiarnos de la gravedad del pecado. Pero tenemos que mostrar, para que yo vea en su conducta que su pecado no es de muerte, tengo que ver arrepentimiento. Tengo que ver arrepentimiento. Si no veo arrepentimiento, mire, nosotros los pastores nos volvemos prácticamente en confesores de muchos asistentes a la iglesia. Y hay gente que me dice: ay, estoy enfermo, fíjense que me han descubierto tal enfermedad. ¿Y por qué le ha venido? Sí, porque anda cometiendo pecado. Entonces la gente quiere sanidad para poder seguir cometiendo el mismo pecado. Ahí no hay arrepentimiento. Ahí el pecado se convierte en pecado para muerte. Hermano, ¿me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué pediré? O sea, pediremos arrepentimiento, porque nuestra oración hoy va a ser petición de arrepentimiento. Señor, que me duela en mi corazón el pecado que estoy cometiendo, ¿sí? El pecado de muerte, Juan dice, hay pecado que es de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Hermano, si yo veo que usted está en gran pachanga en el parque y todo cosas, y le digo: y hermano, ¿y qué anda haciendo aquí? Ay, pastor, déjeme divertirme. Ahí va, el domingo lo veo en la iglesia. Entonces, ¿creen que es broma? Ya me ha pasado, hermano. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, y dice: ay, pastor metido. No, siga cometiendo su pecado de muerte. Allá tiene su factura en el infierno. Mi trabajo es anunciarle por el evangelio que hay solución para el pecado. Cristo nos liberó del yugo del pecado. Y amados, qué mejor regalo que aquel que dio su vida para ofrecernos realmente ese perdón que de otra manera nadie recibiría. Y lo único que nos pide es, ¿qué cosa? Arrepentimiento. ¿Cuáles son los pecados, amados hermanos, que muchas veces los que ya somos creyentes en Jesucristo nos negamos a reconocer o ignoramos su gravedad? Mateo 22, 37 y 38. Ese ya lo conoce usted. ¿Cuál es el? Mateo 22, 37, 38. Dice así, mire. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿cuántos quieren irse al cielo? Levanten la mano. ¿Y cuántos aman a Dios de la manera que el Señor dijo que se amara? Pregunta,
realmente amar a Dios en una forma suave, en una forma hasta irresponsable, ¿será pecado? No podemos amar poco al Señor. Amar al Señor de una manera liviana y ligera, amado, es un pecado que la iglesia comete y hay que arrepentirse de ese pecado. Padre, perdóname porque no te amo como debiera. Perdóname, Señor, dame arrepentimiento porque me estoy amando más yo mismo, que es soberbia y es uno de los pecados capitales. Pero, amados hermanos, no podemos vivir nuestro cristianismo, digo, si es auténtico, amando a Dios como que fuera cualquier cosa. Mire, a Dios hay que amarlo más que a los hijos. A Dios hay que amarlo más que a los hijos, más que al esposo, más que a la esposa, más que a las cosas materiales. ¿Cuánta gente hay que ama tanto su casa y como que la casa fuera un Dios? Si los hijos los tenemos porque Dios nos los ha dado. Por lo tanto, amados, Dios reclama que le amemos de esa manera. Y el que ama a Dios, si me amáis, digo el Señor Jesucristo, guarda sus mandamientos. ¿Entiende lo fundamental que es amar a Dios? Y amado, y ese pecado no está incluido en los pecados capitales, pero para nosotros es fundamental. Voy a hacer un ejercicio. ¿Quiénes de los que estamos aquí amamos a Dios sobre todas las cosas? Hay pecado entonces, hermano. Hay pecado. ¿O no? Mire, la misma religión en su lista de mandamientos que ellos han hecho, dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y quién lo cumple? Nadie. ¿Y qué frescos? Y algunos me han dicho que no se puede cumplir porque no lo vemos. Y entonces, ¿dónde queda la fe? ¿Dónde queda el Espíritu Santo que nos lleva a amar y adorar a Dios? Entonces ese pecado merece la pena ser confesado y pedirle al Señor que nos dé arrepentimiento por no amarlo como Él merece ser amado. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Primera carta de Pedro 2. Fíjense lo que dice la Escritura. No, perdón, segunda carta de Pedro 2, 1 al 3. Oiga bien lo que dice la Biblia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto dice la Biblia. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales que dice la Biblia, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué peligroso, qué grave es resultar atrapado por falsas doctrinas que hacen que el camino de la verdad sea blasfemado. Miren, hermanos, cualquier pastor, cualquier predicador siempre le va a decir, yo estoy incluido entre ellos, siempre le va a decir que está predicando la sana doctrina. Todos le van a decir que ellos predican la sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina solamente se puede reconocer por la luz del Espíritu Santo. Solamente sin el Espíritu Santo cualquier doctrina le va a parecer atractiva. Y hermanos, ¿cuánta gente está siguiendo un falso evangelio y creen que es a Jesús a quien están siguiendo? Millones y millones están nublados en su entendimiento espiritual porque falsos profetas y falsos maestros los están engañando. Y yo personalmente le ruego al Señor, no me permitas enseñar errores, torcer la Escritura. Porque, hermanos, hasta los grandes cabezones se equivocan.
Nadie en esto puede ser infalible. Por eso es que es vital la guianza, el poder del Espíritu Santo en los que nos dedicamos a este oficio. Porque, hermanos, yo puedo, imagínense qué responsabilidad la mía. Si yo les meto a ustedes un error teológico, doctrinal, hermanos, voy a ser un ciego guiándolos a ustedes ciegos, y las dos partes nos vamos a ir al hoyo. Eso dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, que es importante, hermano, escuchar la voz de los falsos maestros, de los falsos profetas, es un pecado. Y ahí dice, su condenación no tardará. Entonces, amados, otro pecado que nosotros cometemos y que creemos que no tiene problema. Apocalipsis 3, 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Dice la Biblia: yo conozco tus obras. ¿Qué pasó? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ok. Hay unos que quisieran tachar esos versículos de la Biblia. Pero, hermanos amados, fíjense que vivir un falso cristianismo, un cristianismo sin compromiso, un cristianismo tibio, un cristianismo plástico, es un gravísimo pecado que va a llevar a millones en las iglesias evangélicas derechito al infierno. Porque, hermanos, solo son cristianos el domingo en la tarde, solo son cristianos el ratito. Pero, amados, no viven un evangelio comprometido con aquel que nos rescató de la condenación. Así es que, hermanos, revisemos nuestro evangelio, nuestro cristianismo, qué tan genuinos somos. Y si estamos en pecado, amado hermano, más vale que nos pongamos a cuentas con Dios de aquí a unos 5 años. ¿O cuándo? A hoy es día de arrepentimiento. Vamos a participar de la Santa Cena. Y hoy cualquiera toma la Santa Cena y como nadie se da cuenta de mis pecados, chungún, como que es comida, una boca que se está tomando. Esto es, amados, solemne, es santo. Si no entiende, si no discierne los elementos, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que nos conviene, no tomarla, hermano. La tomaríamos indignamente, atrayendo para nosotros juicio. Pero como hoy todo nos parece tan liviano, entonces, hermanos, ¿cómo enfrentamos esta crisis de pecado que ahora está sobre la iglesia y que está condenando a la iglesia? Miren, Romanos 8, del 12 al 14, para mencionar algunos versículos. Oiga bien lo que dice la Biblia, Romanos 8, del 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Oiga bien, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que tiene el Espíritu Santo, oiga bien, el Espíritu Santo jamás nos va a dirigir a pecar. Jamás. Más bien el Espíritu Santo nos va a dar la voz de advertencia y le va a decir: hija, no lo hagas. Detente. No te sobrepases con tu novio o mujer cristiana o que te llamas cristiana. Porque el novio te va a decir palabras que te acarician el oído y te va a decir: ¿qué tiene de malo si nos amamos? Y no te ama, te quiere usar, pero vos crees que te ama. Entonces, si no tienes el Espíritu Santo, cipota, vos vas a decir: el diablo tiene razón, que me habla palabras tan bonitas este chepe, y te vas con él. No oíste la voz del Espíritu que te dijo: no lo hagas, te está usando, vas a salir panzona de un hombre que no te ama. ¿A cuántas les ha pasado eso? Y amados hermanos, y esa multitud de pecados que hay, que realmente por no oír la voz del Espíritu se cometen para condenación. Porque lamentarte de un error sexual no te perdona el pecado, es arrepentirte. Eso es lo que hace que Dios perdone y solucione. Hermanos, no les parezca grave lo que les estoy diciendo, pero la palabra me la ha dado el Señor para la iglesia.
Y hermanos amados, creo que muchos necesitamos ser amonestados de esta manera. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, lucha con el poder del Espíritu Santo contra la fuerza del pecado. El pecado es una fuerza que se puede volver irresistible. El que anda en la carne es vencido por su propia carne. Para eso nos ha dado Dios el Espíritu Santo, para poder resistir la tentación, aún sea la tentación más poderosa que nos envuelva, el Señor nos va a librar. El Señor lo que quiere es que nos arrepintamos. Romanos 2, un poquito atrás, 4 y 5. Oiga bien, Romanos 2, 4 y 5. Dice lo que dice la Escritura, hablando del apóstol Pablo en el justo juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquel que está acostumbrado a vivir en pecado sin arrepentirse, se va endureciendo su corazón de tal manera que ya piensa que lo que está haciendo no es pecado. Entonces, y aquí lo que está haciendo simplemente es acumular ira divina para el día de la ira. Eso dice la palabra. Por lo tanto, amados hermanos, se trata de que reconozcamos el pecado, reconozcamos que lo que hemos hecho, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, hay que reconocer que es pecado. Y segundo, confesar ese pecado, confesarlo. Ay, yo solo a Dios le digo. Claro, como Dios no le va, usted dice solo a Dios le digo, y hermanos, es una buena confesión, pero hermanos, el pecado tiene que ser confesado. Ay, mire, este es otro rollo, como dicen, pero el pecado no es bueno mantenerlo oculto, no es bueno mantenerlo en secreto, sino que hay que confesarlo y confiéseselo a alguien que lo impulse al arrepentimiento. Que alguien que le diga, porque hermanos, usted le confiesa el pecado a la María Luisa y esa lo va a andar regando por todo San Vicente. No, confiésele el pecado a una persona que le va a decir, no hombre, estamos mal, eso es pecado grave, pecado. Oremos y se pongan de rodillas pidiendo arrepentimiento. Hermanos amados, todo pecado es digno de condenación. Diga eso. Ok. El hombre no tiene derecho a considerar el asesinato como el máximo pecado que se puede cometer. Eso es el pecado más grave que se comete entre los hombres, probablemente. Y por eso lo meten preso a uno. Pero amados, a veces usted dice, no, yo no he matado a nadie. Y no es el asesinato el pecado más grave que ofende a Dios. No es el pecado sexual, no es el robo. Todo pecado es capital. Todo pecado. No son 7 ni 17. Todo pecado que el hombre cometa es capital y es digno de condenación. No tenemos derecho a rebajar la gravedad del pecado que cometemos, a tomarlo a la ligera y a decir, no, Dios me lo pasó por alto porque no me fulminó. Mire, está acumulando ira para el día de la ira. Pero todo pecado es grave si no es perdonado. Yo necesito que Dios perdone mis pecados, pero para eso no basta con decirle, perdona mis pecados, Señor. Primero tengo que pedir, dame arrepentimiento por mis pecados. No piensen los jóvenes que ellos son más propensos al pecado que los adultos. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Biblia. No se justifique el pecado por su juventud, ni tampoco porque ya está viejo o vieja. El pecado es parte de la naturaleza del ser humano y necesitamos que Dios nos perdone, pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Miren, solo el Espíritu Santo es capaz de guiarnos al arrepentimiento. Solamente Él, que nos ponga dolor
por estar haciendo lo que tanto le gusta a la carne. Acuérdense que la ley de la carne y la ley del espíritu son contrarias, chocan entre sí. Entonces, claro, para arrepentirse hay que humillarse. Yo no le digo que se arrodille ahorita aquí, pero hermanos, una pregunta: ¿quiénes están conscientes del pecado que están cometiendo? Levanten la mano. Levántenla bien. Veo que bastantes no están conscientes entonces, porque la Biblia dice que todos pecamos. Todos necesitamos arrepentimiento. Todos. Nadie diga mi pecado es bien liviano, no merece arrepentimiento. Si no se arrepiente de ese pecado que a usted le parece liviano, la condenación está abierta. ¿Estamos hablando claro? Hermanos, a Dios se le toma en serio, a Dios se le respeta, a Dios se le ama, y si lo amo, no lo voy a ofender. Y el pecado, mi pecado, el pecado que a mí me parece chiquito, a Dios lo ofende. Pónganse de pie los que han entendido esta enseñanza, por favor. ¿Cuántos pecados capitales son? Todo pecado es capital. Hermanos amados, no tomen a la ligera esta enseñanza. De verdad, hermano, el infierno sin duda está lleno de almas que nunca se arrepintieron, tomaron a la ligera el nombre santo de su Salvador y dicen: estamos acá porque nunca quizás les explicaron que del pecado hay que arrepentirse. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, perdónanos, Dios mío, porque tu palabra nos enseña claramente que todos somos pecadores, que te hemos ofendido y te estamos ofendiendo día a día con nuestro pecado necio, nuestros vicios pecaminosos. Y Dios del cielo, ayúdanos primeramente a admitir el pecado que estamos cometiendo. Segundo, a confesártelo, mi Dios, pero lo más